Te machacan a golpes en todas tus peleas y no sabes qué hacer porque te bloqueas, porque tu guardia convencional de boxeo no te ayuda a bloquear estos golpes. No te preocupes, porque en esta clase te voy a enseñar la guardia de búnker, una guardia tan sólida como un muro. Esta guardia te va a enseñar a cómo bloquear diferentes golpes de boxeo, una guardia tan efectiva que la llevó un ex campeón de boxeo, el cual lleva como nombre Ronald Winky Wright, uno de los mejores exponentes en el boxeo defensivo moderno. ¿Listo? Venga, comenzamos. La guardia de búnker es una guardia que es alta, cerrada y rígida, que funciona como un escudo humano. De ahí viene el nombre de guardia de búnker. Esta es una guardia que fue diseñada para absorber los golpes y no esquivarlos como lo son en otro tipo de guardias, ya que a diferencia de guardias como la de Full Shell o tu guardia convencional de boxeo, la guardia de búnker es una guardia que absorbe, bloquea y presiona. ¿Listo? Venga, vamos a empezar a aprender a hacerla. Empezamos con la posición y técnica base de nuestra guardia de búnker. Ok, entonces lo primero que debo de hacer es pararme en mi posición de boxeo, pero debe ser un poquito más abierta de lo convencional, de esta manera. Si te das cuenta, mis rodillas están ligeramente más dobladas y mi posición está un poquito más abajo, y posteriormente bajar la barbilla y desde luego cerrar mis codos a la altura de mi cuerpo, y mis guantes tienen que ir a la altura de mis cejas para que lo veas. Entonces, bajo mi posición, cierro los codos, bajo la barbilla y las manos a la altura de mis cejas. Esta es la posición inicial y la base técnica que debo de tener para mi guardia de búnker. Te lo enseño de otro perfil. La base técnica consiste básicamente nada más en posicionarte más abajo de tu guardia convencional de boxeo, cerramos los codos, bajamos la barbilla y ponemos los guantes a la altura de las cejas. Esta es la manera en la cual vamos a ir avanzando, retrocediendo o yendo hacia los lados, ¿vale? Ya que para bloquear hacemos otra cosa. ¿Listo? Vamos a la parte de la caminata. En nuestra guardia de búnker lo que vamos a hacer es que sus pasos tienen que ser cortos. Ya sé que esta es mi posición que debo de tener, ¿te das cuenta? Bajo más mi posición y lo que hago es simplemente dar pasos cortos, hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso es lo único que tienes que hacer. Tienes que saber que para hacer tu guardia de búnker, siempre que avance tengo que hacerlo con las manos arriba, codos cerrados y dar pasos cortos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre utilizando los pasos cortos. Ok, entonces esa es la base técnica, la posición que debo de tener y el movimiento que debo tener para esta guardia de búnker. Muy fácil, ¿vale? Ahora vamos a la parte donde cómo recibir los golpes, cómo absorberlos. Ok, pero para esto te tengo que explicar algo sobre los golpes. Todos los golpes tienen tres puntos importantes. El primero es el punto de inicio, cuando el golpe va a salir. El punto de inicio, el punto de inicio, el punto de inicio, cuando el golpe va a salir. El segundo punto, el más importante para esta guardia, es la trayectoria que lleva. Siempre lleva del punto A al punto B, ¿vale? Ese es el punto número 2 y uno de los más importantes para esta guardia. Siempre saber identificar dónde está el punto de trayectoria. El número 2, punto de trayectoria. Si te das cuenta, inclusive cuando hay el punto de trayectoria, el codo aún está doblado, porque en el punto número 3 es el punto de impacto. Es cuando el brazo ya está completamente estirado. El brazo en este caso ya llegó a su punto máximo y es ahí donde a mí me van a hacer daño. ¿Qué debo de cuidar entonces? Que mi contrincante no llegue al punto número 3, que es el punto de impacto. Para mi guardia de búnker yo tengo que concentrarme que solamente mi contrincante llegue su golpe al punto número 2 en la trayectoria. Es ahí donde debo de bloquear. Ok, una vez dicho esto, vamos a aprender a cómo bloquear. Ok, antes de empezar a bloquear los golpes, tengo que entender el movimiento de mis manos, la colocación que debo de tener y en dónde debo de tenerlas. Mira, empezamos con lo más sencillo. Cuando yo me veo las palmas de las manos, se le considera como supinación. Cuando yo me veo los pulgares, se le conoce como neutro. Y cuando yo me veo las uñas, se conoce como pronación. Ok, entonces, mis manos tienen que ir de manera de supinación a la altura de mi frente. En esta parte es la que tiene que ir mis manos. Entonces, de esta manera cierro los puños y los pego a mi frente de esta manera. Si te das cuenta, cuando ya hago mi bloqueo, mis palmas quedan hacia adentro con mis puños cerrados. Obviamente lo hacemos con los guantes.
Y cuando yo hago ese movimiento ya es para bloquear completamente los golpes. Y para bloquearlos, a diferencia de que me estoy moviendo con mi guardia de búnker, que es este movimiento, cuando yo estoy ya bloqueando, entonces debo de cerrar mucho más la guardia de esta manera. Si te das cuenta, los codos están más cerrados a lo convencional que estoy caminando. Los codos se cierran más y las manos se pegan a la altura de la cabeza. ¿Qué visión me queda? Solamente la visión a través de mis antebrazos. Y así es como se ve cuando uno tiene guantes, cómo debe de cubrir. De esta manera. Si te das cuenta, veo a través de los antebrazos o en este caso a través de los guantes. Y de esta manera es como se lo desbloquea. Lo hago del otro lado de perfil para que lo veas. Ahí, cierro. Estoy haciendo mi caminata con mi guardia de búnker. Y cuando me van a pegar simplemente cierro. Me van a pegar y cierro. Me van a pegar y cierro. Los codos y mis guantes tienden a cerrarse mucho más de esta manera. No lo olvides, de forma de supinación lleva mis guantes, haciéndolo de esta manera. Ok, una vez sabiendo esto, no solamente vamos a cerrar la guardia además para bloquear, no, también lleva a haber un pequeño movimiento, el cual nos va a servir para absorber los golpes. Y lo voy a hacer de perfil para que lo vea. Cuando yo voy a bloquear, al mismo tiempo voy a absorber haciéndolo de esta manera, como si quisiera aventar los codos. Pero en ningún momento despego los guantes de mi frente, porque si yo los despego de mi frente, a la hora de que me quieran contraatacar, me voy a estar pegando yo solo. Entonces, guantes completamente pegados a la parte de frontal de la cabeza, en la frente, más arriba de la frente, y cada vez que venga el golpe, voy a absorber los golpes de esta manera. Los voy a absorber de esta manera. Vamos a un caso práctico para que vean más o menos cómo se debe emplear. Como puedes ver, estoy haciendo en todo momento mi guardia de búnker. Estoy dando pasos cortos. De momento relajo un poquito para ir hacia los lados y hacia atrás. Pero súper importante, quiero que veas cómo bloqueo los golpes rectos y cómo los absorbo. Asimismo, quiero que te des cuenta en ese momento cuando yo empiezo a bloquear y absorber, cómo el codo de mi contrincante siempre se ve todavía doblado. Porque es ahí donde yo debo de contrarrestar el golpe, en el punto número 2, no lo olvides. Si te gustan los deportes de contacto y no te quieres perder nada de nuestro contenido para aprender fundamentos, técnicas, ya sea en boxeo, en pateo o en kickboxing, no olvides suscribirte para estar al pendiente de todo lo que hacemos. Regálanos un comentario, un like, para que podamos leerte y saber qué opinas o qué te hace falta aprender y lo podamos llevar a cabo. ¿Listo? Esa es la manera en cómo voy a bloquear los golpes rectos, pero también con esta misma guardia puedo bloquear los golpes que entran al cuerpo, ya sea con los ganchos ascendentes que entran a la boca de mi estómago o los ganchos circulares que entran a los costados de mi estómago. Vamos a un caso práctico para que veas más o menos cómo se cubren. Empezamos con el crochet y como te puedes dar cuenta no es necesario absorber, basta con bloquear. Lo único que debo hacer es llevar una mano atrás del lado que me están pegando y con eso es más que suficiente para interrumpir el viaje de su crochet. No olvides que el golpe debe quedar en el punto número 2 y si te das cuenta mi otra mano sigue protegiendo los golpes rectos. Y para los golpes ascendentes, ya sean como el uppercut o el innercut, que es el que va ubicado a la boca del estómago, basta con absorber el golpe. Para ello tengo que bajar un poco hacia adelante y cerrar mi guardia como si fuera a bloquear un golpe recto. De esta manera voy a poder bloquear los golpes que entran a la boca del estómago o inclusive hasta el uppercut. Y para los ganchos circulares lo único que debo hacer es en mi misma guardia de búnker solamente debo de cerrar la costilla del lado que me están pegando y cubrirme con el brazo de esta manera. Cada vez que me pegan, lo único que hago es ponerme de un lado a otro, cerrando las costillas y inclinándome hacia la derecha o a la izquierda. Y listo, de esta manera ya aprendiste a hacer guardia de búnker para que puedas defenderte de casi todos los golpes, los que son circulares, ascendentes y sobre todo los golpes rectos. Si tú quieres tener una guardia súper sólida, entonces tienes que practicar esta guardia todos los días. Ahora que ya sabes hacer esta guardia, te recomiendo ver el siguiente video, ya que se complementa muy bien esta guardia con las defensas de piernas si es que tú practicas kickboxing o Muay Thai. Esta guardia te va a caer súper bien junto con este video. ¿Listo? A entrenar duro.